quisiera yo decir que aparentemente los legisladores, tanto los diputados como los senadores de la República, creen, no, tienen esta impresión de que ellos no están sujetos a lo que establece la Constitución en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Los legisladores somos servidores públicos y como tales estamos incluidos en el artículo 108 de la Constitución Política Mexicana y por lo tanto las reglas que aplican a cualquier servidor público en términos de cuáles son los impedimentos que existen y obviamente sobre las cuales tendríamos que excusarnos si es que tuviéramos que determinar o legislar al respecto, nos aplican. Esto inclusive se hizo mención cuando se instauró la Comisión de Radio y Televisión aquí en la Cámara de Diputados, en donde yo pedí que el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Federico González Luna, quien estuvo trabajando para la Cámara de la Industria y la Radio y la Televisión, tal y como lo confirmó en su oportunidad la propia Cámara, hasta antes de que fuera, digamos, elegido candidato, y pues por lo mismo tenía que haberse excusado, puesto que como presidente de la Cámara de la Industria, de la Radio y la Televisión, pues lógicamente tendría que atender cuestiones que son conflicto de interés. Pero bueno, este impedimento que tienen todos los legisladores, incluyen no solamente a la Cámara de Diputados, sino también a la Cámara de los Senadores, específicamente el senador Javier Lozano, quien juega un papel fundamental como presidente de la Comisión de Comunicaciones en términos de la dictaminación de la iniciativa del Ejecutivo en materia de leyes secundarias de telecomunicaciones que tenemos como Congreso que expedir y aprobar en su caso. Y esto es porque, bueno, pues el señor está casado con Silvana Ponzanelli, quien es vicepresidente de la Fundación Televisa, es decir, con la señora con quien tiene 4 hijos, ¿verdad? Pues obviamente existe un conflicto de interés, existe un impedimento legal en donde claramente tiene que excusarse o si no, sufrir las consecuencias de efectivamente incumplir con la ley. Recordemos primero que como legisladores hicimos un juramento, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y está este artículo 108 de la Constitución, así como el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en donde precisamente se especifica que todos aquellos asuntos en los que exista precisamente un conflicto de interés derivado del trabajo que pudiera estar desempeñando un familiar, por parentesco de consanguinidad o un cónyuge, son suficientes como para que se excuse el legislador, y en ese caso el senador Lozano como presidente. Y además todos aquellos senadores y diputados, por cierto, porque en su momento vendrá a Cámara de Diputados, que también tendrán que excusarse o si no sufrir las consecuencias de actuar en contravención con esta ley de responsabilidades de los servidores públicos. Evidentemente se tendrá que, supongo yo que mis compañeros o los compañeros senadores interpondrán una denuncia frente a lo que sería la propia Contraloría del Senado de la República. La Contraloría tendrá que cumplir con el proceso, determinar si efectivamente existe un impedimento o existía un impedimento que fue incumplido por el senador Lozano y si no se excusó el senador Lozano, pues obviamente iniciar un proceso de desafuero para que en todo caso pueda ser inclusive ya juzgado y sancionado, no solamente en materia, con el delito que corresponda, sino también con sanciones administrativas del tipo, por ejemplo, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por un periodo de 10 años. Yo creo que esta legislación secundaria es una legislación que nosotros como legisladores teníamos la obligación de haber aprobado el 9 de diciembre del año pasado. Pero la verdad es que si ya nos pasamos de tiempo, el hecho es de que bien pareciera que la iniciativa del Ejecutivo se estuvo aguantando para que entonces saliera la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones en relación a quiénes son los agentes preponderantes en los mercados tanto de la telefonía, el internet, de la radio, de la televisión, etcétera, etcétera, para imponer obligaciones específicas, en este caso para América Móvil, que es propietaria de Telmex y de Telcel, y de Televisa como obviamente la empresa preponderante dentro de lo que sería el sector de la televisión abierta.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones expidió sus decisiones en ese sentido, tal y cual lo establece la Constitución, pero luego inmediatamente entró esta iniciativa del Ejecutivo que lo que hace es precisamente revertir en partes importantes lo que dice la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones, específicamente en lo relativo, por ejemplo, a la regulación de Televisa como agente preponderante en el sector de la televisión abierta. Entonces pareciera que la verdad es que esta iniciativa estuviese preparada no para realmente promover los intereses y el desarrollo del sector convergente tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión tal y cual se estableció, sino como que precisamente fuera una ley que estuviera únicamente enfocada a regular a uno de los agentes preponderantes, en este caso América Móvil, pero excluir a Televisa de cualquier regulación. Y eso es algo que pues es inaceptable, porque implica un retroceso total a lo que fue la reforma constitucional, que fue producto del pacto y que, por cierto, es lo que nos permite nosotros garantizar que en este sector va a haber competencia, no solamente en telecomunicaciones, sino en radiodifusión, televisión abierta, televisión de paga, telecomunicaciones, internet, etcétera, etcétera, etcétera. A Lozano me la pensaría dos veces, porque de que existe esta responsabilidad es indubitable, existe una ley, evidentemente de responsabilidades de los servidores públicos, que establece claramente el impedimento para poder legislar en materia o para poder intervenir en materias que al final de cuentas representan para ellos, para cualquier legislador, un conflicto de interés, si es que su cónyuge o un pariente trabaja en alguna de las empresas que están siendo reguladas. Tal es el caso de el senador Lozano. Entonces yo, si fuera el senador Lozano, me iba con cuidado porque la penalidad no nada más implicaría el que él pudiera ser desaforado como senador, sino el que pudiera ser inhabilitado y que sus expectativas de poder contender por la candidatura a la gobernatura del Estado de Puebla, pues quedaran truncas por el hecho de aventarse este tirada. O sea, sí que si lo que está tratando de hacer es beneficiar a un grupo televisivo, para poder ganar su favor en el eventual proceso de elección, si es que él fuese candidato por el PAN para esa gobernatura, pudiera verse pues afectado. O sea que no creo que sea muy inteligente de su parte. Yo me lo pensaría dos veces, pero bueno, cada quien con sus intereses. Pero lo que sí creo es que es muy importante es que, bueno, al final de cuentas el proceso, suponiendo que no se excusara el senador Lozano y no se excusaran todos los otros legisladores que están impedidos porque también han tenido vínculos o siguen teniendo vínculos o tienen personas cercanas, sean con parentesco de consanguinidad o por matrimonio, con alguno de las empresas reguladas, pues que la aprobación pueda inclusive quedar viciada, porque pues esas exclusiones, exclusiones que debieron haberse pedido por estos legisladores no se hicieron en tiempo y forma. En una ley que sabemos que va a ser muy controvertida, no solamente controvertida en términos de las votaciones, sino controvertida también en términos de las posibles acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales que se pudieran interponer, tanto en este caso por una tercera parte de los diputados, una tercera parte de los senadores o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y sin duda por los agentes que son regulados en este sector.